Hola, Hola, hola. hola. Bienvenidos a un nuevo video de Adición Floral donde encontrarás mucho contenido variado acerca de plantas. Así que te invito a que te suscribas para que hagas parte de esta gran familia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video más aquí en mi canal, un canal de jardinería donde encontrarás mucho contenido variado acerca de plantas. Mi nombre es Lucy. Y para el día de hoy les vengo a hablar de la planta más hermosa, más buscada y más deseada por muchos de nosotros. Y es nada más y nada menos que de esta planta que les hablo. Es el Philodendron Pink Princess. Así que si quieres saber cómo hago yo para cuidar estas plantas, quédate hasta el final de este video para que no te pierdas ningún detalle. Ahora sí, comencemos. Primero que todo es saber que si nosotros queremos tener esta planta o dado el caso que ya la tengas, debemos de saber las condiciones en las que ellas viven en su hábitat natural, ya que muchas veces nosotros adquirimos esta planta, la compramos bastante hermosa, llegan a nuestra casa, la queremos pues trasplantar inmediatamente, colocarla o embellecerla con una matera que en donde resalten esos tonos así tan hermosos que nos arrojan estas plantas, pero con el transcurrir de los días la planta empieza a irse como de para atrás, empieza a entristecer, ya no la vemos igual que cuando la adquirimos en el vivero, sus hojitas se ponen tristes, como les digo, las hojitas empiezan a salir de un tamaño en el que nosotros consideramos que no es el adecuado, porque pues ya viene desarrollando ya sean hojas más grandes, entonces también salen hojitas enrolladas, hojas que nunca se terminan de desarrollar o también hojitas deformes. Entonces, todas esas cosas debemos de tener en cuenta a la hora de tener este tipo de plantas. Los filodendrons son plantas de origen tropical y son nativas de América del Sur. Viven en zonas húmedas y boscosas y habitan debajo de la copa de los árboles. Muchos de los filodendrons tienen la capacidad de ser plantas trepadoras. En este caso, este Philodendron Pink Princess cumple con esa función de ser una planta trepadora, lo que significa que a medida de que la planta va creciendo, va desarrollando unas raíces aéreas, lo que facilita que esas raíces se vayan aferrando o adhiriendo a los troncos de los árboles y pues empiece a trepar y llegan a tener alturas hasta de 3 metros. Asimismo, pues irán desarrollando unas hojas bastante grandes. Entonces, debido a las condiciones en las que estas plantas viven, que nunca reciben los rayos del sol directo, sino que por el contrario viven en unas condiciones en donde solamente reciben buena luz, pues estas plantas se vuelven o se convierten en plantas ideales para nosotros poderlas tener y adaptar o acondicionar a nuestro hogar. Pero eso sí, dándole o tratando de asemejar las mismas condiciones en las que vive la planta naturalmente, ¿vale? Estas plantas para que puedan vivir en óptimas condiciones, ya sea en nuestro jardín, en nuestro balcón o en el interior de nuestro hogar, es indispensable darle una muy buena ubicación en cuanto a la iluminación, ya que estas plantas, el factor más importante en ellas es la luz, para que ellas puedan seguir conservando estos tonos así de hermosos que son color rosados o variegados, porque como todos o muchos de nosotros sabemos, estas plantas al regalarnos esos tonos así variegados es porque les hace falta o son carentes de clorofila, ya que es un factor muy importante que necesita tener la planta para poder realizar fotosíntesis y asimismo producir alimento a través de la energía del sol. En cuanto a la humedad y las temperaturas que debemos de tener en cuenta para poder tener este tipo de ejemplares. Estas plantas pueden vivir perfectamente con una humedad superior al 50% en adelante, y en cuanto a las temperaturas
debemos de tener en cuenta de que ellas soportan temperaturas de 15 grados hasta los 25 o 26 grados centígrados. Aquí en la pantalla les estaré dejando cuánto es el porcentaje en Celsius. Entonces, esas son las temperaturas ideales para que esta planta se pueda mantener siempre así estable y no nos vaya a desarrollar hojas deformes, no nos vaya a sacar hojitas enrolladas o, no se, o las hojitas salgan muchísimo más pequeñas o arrugaditas, pero eso también ténganlo en cuenta de que eso pasa también por dos cosas, o por falta de humedad o por plaga, pero ya por las plagas vamos para ese punto más adelante. Ahora, si tú vives en zonas donde se manejen estaciones marcadas, yo te aconsejo que si de pronto llegan las temporadas de las heladas o el invierno, resguardes a estas plantas porque como les dije anteriormente, estas plantas no toleran las heladas para nada y lo mínimo de temperaturas que ellas pueden soportar son los 15 grados. Ya de 15 grados hacia abajo la planta se puede ver afectada. Asimismo, si tú vives en zonas demasiado calientes o cálidas y muy secas, te aconsejo que trates de ubicarlas en un lugar donde sea bastante fresco para ellas y si tienes más plantas, trata de agruparla con las otras plantas para que entre ellas se puedan generar esa humedad que las plantas necesitan. Asimismo, también podemos nosotros eh, colocarles humificadores que serían genial para este tipo de ejemplares. Lo que sí yo no les aconsejo por nada del mundo es estar pulverizando las plantas o rociándolas. Aquí les dejo en pantalla para que me puedan entender a qué me refiero. No les aconsejo que lo estén haciendo con mucha frecuencia. Sí lo podemos hacer, pero no con esa frecuencia como si tuvieran un humificador, ya que la bruma o las partículas de agua que sale de los humificadores es totalmente diferente a las que nosotros podemos hacer o crear un ambiente húmedo o generar más bien un ambiente húmedo con ese tipo de rociadores o pulverizadores, porque con eso lo que conseguimos es que una es que estas partes rosadas de estas plantas son un poco más delicadas y más susceptibles a contraer hongo o pudrición. Entonces, cuando ese tipo de humedad se queda emposada muchas veces o encharcada en estas áreas de la hoja, lo que vamos a producir es que aquí se genere un hongo y esta parte rosada se salga perdiendo, se salga pudriendo. Ella sí va a seguir conservando la parte verde de la hoja, pero esta parte rosada la va a perder. Entonces yo no les aconsejo que usen mucho ese tipo de elementos para nosotros poderles crear o generar humedad a la planta. Lo que vamos a conseguir es que vamos a traer plagas, perdón, a nuestra planta y no solamente a ella, sino que ustedes saben que cuando le da plaga a una, pues esa plaga le da a las otras que estén al lado de ellas. En cuanto a las plagas, como les estaba diciendo, estas plantas son muy susceptibles a contraer lo que es la cochinilla algodonosa y la cochinilla escudo, asimismo el pulgón, y pues entre otras plagas que nosotros no queremos ver en nuestro jardín y mucho menos en este tipo de plantas que suelen ser bastante costosas aún en el mercado. Ya son un poco más comerciales, pero aún siguen teniendo un alto valor. Y este tipo de plagas muchas veces no las solemos ver, ya que ellas siempre tienden a alojarse aquí en los peciolos, o si se fijan, en el medio de los peciolos hay como unas canales y sobre esas canales al fondo a veces se suelen alojar esas plagas que nosotros no logramos muchas veces identificar o ver y a veces nos pasa de que
las hojas empiezan a salir, como les decía anteriormente, enrolladas, deformes, nunca se terminan de desarrollar y si salen, pues salen o muy pequeñitas. Y a veces atribuimos eso a la falta de humedad ambiental, pero también muchas veces no solamente es por eso, sino es porque debemos de estar o fijarnos y estar muy pendientes de que estas plantas no estén siendo atacadas por ese tipo de plagas que muchas veces pues no podemos ver y es porque se alojan en estas partes y nos confiamos simplemente muchas veces por mirar lo que son la parte de encima de la hoja o por la parte de atrás, pero muchas veces omitimos esa parte o esas zonas en las que nosotros debemos de revisar. Entonces, es para que nosotros no nos suceda eso en cuanto a tener ese tipo de plagas en nuestro jardín o en estas plantas, es por eso que les digo que eviten de usar ese tipo de humidificadores, aunque ellas también, las plagas no solamente aparecen por la humedad, por mucha humedad en las plantas, sino que también aparecen cuando nosotros estamos, o hay como un clima bastante seco y bastante caluroso, ahí es donde todas las plagas pues suelen reaparecer. Hablemos ahora del sustrato para estas plantas, mis bellezas. El sustrato para estas plantas es indispensable que usen un sustrato que sea bastante drenante para que ellas cada vez que reciban su riego pues puedan conservar un poco esa humedad, pero que a su vez ese sustrato se seque también bastante rápido. Yo no les voy a decir aquí qué sustrato deben de usar para X planta, porque cada uno de nosotros preparamos el sustrato que a nosotros mejor creamos que nos funcionan para nuestras plantas. Estos filodendros que están aquí como ustedes pueden observar, aún están pequeños y es porque ellos son hijos de ella. Y si se fijan, esta planta está menos variegada. Esa hojita que ustedes logran ver ahí que se ve más cafecita, es una hoja nueva que apenas se está desarrollando. Pero si se fijan, esta planta está muy poco variegada, pero sus hijos salieron, a ver, que me tapo mucho acá, me escorro un poquito, si se fijan, estos hijitos sí salieron con esa tonalidad bastante marcada en cuanto al rosado se refiere. Este, como pueden ver, sí tiene un poquitico menos de rosado, pero aún así lo tiene marcado. Y este que sería el otro, también tiene esos tonos rosa. ¿A qué voy con esto? Es que con estas plantas es incierto de que nosotros muchas veces nos preocupamos más por comprar un ejemplar de estos que tenga cierta genética en cuanto al rosa se refiere, que tengan esos en los peciolos o en los tallos, veamos esos tonos rosados y con eso tengamos una referencia a la hora de nosotros comprar. Porque creemos de que si compramos un ejemplar de estos con ese tipo de características que tengan como esos tonos visibles rosados, ya sea en los peciolos o en los tallos, con esto vamos a tener una referencia de que la planta va a ser variegada todas sus hojas y no, eso no sucede así. ¿Por qué se los digo? Porque yo he tenido muchos de estos ejemplares. Lo que pasa es que se enamoran de mis plantas, yo las vendo, vuelvo y las tengo, vuelvo y las vendo y ahora por ahora estoy con esta y no sé cuánto tiempo me van a durar porque siempre que me las ven en uno de los videos se enamoran y pues terminan yéndose de aquí de mi jardín. Esta planta en particular, cuando yo la adquirí, tenía una hoja totalmente rosada, otras dos tenían un 50% de rosado y el otro 50% de verde. Y yo las tengo ubicadas en el sitio más iluminado de mi casa, que es el balcón. Allí reciben la luz suficiente que estas plantas deben de tener.
y sin embargo, así todo, pues las hojas que venían con ese tipo de tonos rosados, pues terminaron muriendo, envejeciendo, ya que estas plantas cuando están envejeciendo, sus hojitas, vamos a ver si hay una por aquí que se vea ya viejita. Sí, con el tiempo van teniendo a tornar estos colores así como rosados, como un poco pálidos. Y eso pasa es porque la hojita pues ya está más adulta o ya lleva muchísimo tiempo así. Muchas de ellas, de esas hojitas, pues terminan muriéndose. Y en cuanto a las hojitas que salen totalmente rosadas, sabemos que es una hojita que le va a durar muy poco, que sí vamos a disfrutar nosotros un montón, porque a nosotros que nos encantan este tipo de plantas, pues nosotros terminamos disfrutando todo ese tipo de cosas, así nos dure muy poco. Esta planta en particular, cuando yo la adquirí, estaba con ese tipo de hojas. Esas hojas las perdió y pues es simplemente esperar porque esto con estas plantas es un incierto, ya que no sabemos si la próxima hoja que va a salir o nos va a generar va a salir con esos tonos rosados. Entonces, no se preocupen si de pronto ustedes tienen esta planta y ven que cuando la compraron tenían esas hojas rosadas y después de un momento a otro empezaron a sacar esas hojas totalmente verdes o simplemente con unos toques de splash rosados. Eso es normal. Estas plantas, cuando ya alcanzan una altura o empiezan a crecer sus tallos, esperen, corro un poquito esta para poderles mostrar bien esta de acá. Si se fijan, esta planta aún está muy joven. Esperen, lo subo para que la puedan observar un poquito mejor. Esta planta, la voy a acercar. Si se fijan, aún está muy joven, pero de todas maneras yo decidí colocarle un tutor porque su tallo ya está bastante crecido, lo que significa que ya está apto para colocarle estos soportes y ya me está generando esas raíces aéreas. Ahora es simplemente tratar de mantener este tronquito húmedo para que y las raíces aéreas húmedas para que esas raíces se puedan ir aferrando al tronco y la planta pues vaya cogiendo más estabilidad y pues asimismo pues nos va a desarrollar unas hojas bastante enormes. En cuanto a los riegos para estas plantas, a ellas las debemos de regar únicamente cuando la planta esté su sustrato completamente seco. En sus tallos almacena gran reserva de agua y si nos excedemos con los riegos, pues lo que hacemos es que vamos a podrir lentamente las raíces, el tallo y finalmente pues la planta termina muriendo. Cuando reguemos este tipo de planta, hagámoslos de forma abundante y volvemos y esperamos nuevamente a que nosotros veamos que el sustrato esté bastante seco. ¿Cómo podemos identificar de que la planta ya tiene su sustrato seco? Es porque simplemente fácil lo podemos hacer em, cogiendo la maceta y si la sentimos bastante liviana, pues es un indicativo de que la planta ya está con el sustrato seco y podemos volver a regar nuevamente. Esa es una forma muy fácil en la que nosotros podemos identificar. No les digo que metan sus dedos en ciertas capas de la tierra para que puedan identificar si realmente ya la planta necesita, porque muchas veces los primeros 2, 3 centímetros de la superficie de la tierra van a estar secos y nos confiamos y volvemos a regar, cuando en realidad el fondo de la matera tiene aún el sustrato húmedo. Lo que sí podemos hacer es insertar un palito de madera y a meterlo o introducirlo hasta el fondo y si ese palito sale totalmente limpio y seco es porque ya es tiempo de regar. Esa es otra manera en la que podemos también identificar cuando estas plantas requieran agua. En cuanto a la fertilización para estas plantas, a estas plantas las podemos fertilizar una vez al mes con fertilizantes granulados de lenta liberación, ya sea de uso comercial o de uso agrícola.
pero cuando manejamos los fertilizantes de uso agrícola son un poco más concentrados. Entonces, cuando ustedes hagan ese tipo de compras, consulten con una persona experta que les pueda asesorar cuáles son las cantidades que debemos de aplicar para cada planta según el tamaño de ella. También podemos abonar estas plantas con abonos orgánicos, ya sea con humus de lombriz de forma sólida o líquida. En mi caso personal, yo lo que hago es abonar estas plantas cada 2 meses con humus de lombriz, y también uso mucho lo que es el osmocote. Me encanta el osmocote porque con él solamente me veo en la necesidad de fertilizar las plantas cada 3 meses, ya que cada vez que nosotros hacemos el riego con este tipo de fertilizantes, pues ellas van a ir liberando los nutrientes que la planta necesita. Y por último, y no menos importante, hablemos de la reproducción para estas plantas. Son bastante fáciles para que nos regalen hijos. Todos ellos tres son hijos de esta planta. Y aún si notan, esta planta está joven y sin embargo me regaló bastantes hijos. Ellos los podemos reproducir o propagar de esa manera, sacando los hijitos que ella nos regalen o simplemente haciendo el corte de los nodos en donde cuando ya la planta pues tiene bastante tallo, en donde nosotros podemos hacer cortes donde nosotros veamos, a ver, me acerco un poquito acá, donde nosotros veamos este tipo de raíces aéreas. Allí nosotros por encima de la raíz vamos a poder propagar este tipo de plantas, o sea, hacer el corte, perdón, para que podamos tener o multiplicar estas plantas. Cuando hagamos ese tipo de propagación, lo podemos hacer ya sea en agua, y cuando lo vayan a hacer, les recomiendo es que siempre procuren dejar una sola hojita como mínimo para que la planta se pueda enraizar más rápido, ya que si le dejamos 2, 3 hojitas, la planta pues va a gastar muchísima energía y muchas veces ese tipo de cortes pues no se nos terminan logrando dar porque la planta pues se desgasta muchísimo en tratar de mantener ese tipo de hojas vivas o conservándolas vivas, y pues termina muriéndose porque no le quedan como esas energías suficientes para poder generar nuevas raíces a los nuevos cortes que nosotros le hagamos. Y ya por último, antes de que se me olvide, les quería dar un tip para que lo puedan aplicar a sus plantas, ya que muchas veces nosotros trasplantamos este tipo de ejemplares y en el transcurso de 2, 3 días ellas empiezan a poner tristes y no sabemos qué pasa. Entonces, para que la planta no sufra mucho estrés, 2 cosas podemos hacer. Primero, es mirar el sustrato en las condiciones que viene la planta. Si nosotros vemos que la planta tiene un sustrato bueno y que podemos volver a reutilizar, simplemente le vamos a retirar una parte del sustrato o aflojar un poquito sus raíces sin que se vaya a soltar el sustrato por completo, y simplemente incorporamos la planta y terminamos de rellenar con el nuevo sustrato que nosotros tengamos. Eso lo hacemos para que la planta no sufra tanto estrés, porque ellas sí son plantas que tienden a resentir bastante y a estresar muchísimo. Número 2 es que lo he aprendido de las personas expertas que saben o aplican esto a sus plantas, y es que cuando las plantas sufren de mucho estrés, ellos lo que hacen, pueden conseguir lo que es la miel de purga. Que es, por si no lo saben, es una miel que nosotros podemos adquirir, eh, ya sea en las agroveterinarias, en las veterinarias, eh, que es una miel que se le da a los caballos. ¿Y esto cómo lo podemos preparar? 5 cucharadas o 6 cucharaditas
de esta miel de purga en 1 litro de agua y con esta agua así vamos a hacer nuestro primer riego cuando realicemos el trasplante de estas plantas o de plantas que tú veas que se tienden a resentir cuando hacemos ese tipo de trasplantes. Es genial ya que ayuda bastante. Esto lo que hace es que la planta no sufra ese choque de estrés y a su vez también ayudan a enraizar más rápido. No se preocupen si de pronto me van a escribir o me van a decir, no, pero es que yo cómo le voy a echar miel a mis plantas, si es que eso es dulce, eso atrae las hormigas. No, mis bellezas, para nada. Este tipo de miel no atrae para nada las hormigas en su jardín. Se los digo por experiencia propia porque yo lo aplico en mis plantas. No necesariamente tiene que ser cuando las plantas estemos haciendo el trasplante, sino cuando veamos una planta que no quiere prosperar o no quiere progresar, ahí es donde podemos aplicar esta miel. Créanme que si nos pasamos un poquito con la miel, no pasa nada. Pero sí no tratemos de hacerla muy cargada, sino que como les digo, unas 5 o 6 cucharaditas de miel estaría bien para 1 litro o 2 litros de agua y esto lo podemos aplicar en todas nuestras plantas. No pasa nada, te prometo que no se te van a quemar las raíces, no se te va a morir la planta, no vamos a traer ningún tipo de hormigas a nuestras plantas porque yo lo practico, como les digo, en mis plantas. Así que espero que estos tips les pueda servir a ustedes. Y pues yo creo que no siendo más, espero que no se me haya pasado nada. Así que no te olvides de suscribirte, de darle like, activar la campanita de notificaciones. Por supuesto, comenta. Recuerda que tus comentarios para mí son muy importantes. Y por supuesto, también comparte este video a quien tú consideres necesario. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.